estado viendo brevemente la historia de este personaje, el que lleva por nombre también este libro de Samuel, donde veíamos a una familia donde la madre de este muchacho no podía concebir y en una petición, una rogativa delante de Dios, Jehová de los ejércitos le concede poder tener a este pequeño, el cual es entregado posteriormente en cumplimiento de un voto que Ana había hecho delante de Dios. Lo entrega para que pueda servir, para que pueda ministrar, como dice el capítulo 3, delante del Señor. La última sesión que pudimos tener en este pasaje, que fue ya hace un par de semanas atrás para que lo podamos recordar, era de un varón de Dios que llegó hasta la presencia de Elí trayéndole un mensaje no tan grato, un mensaje de hecho doloroso, donde se anticipaba, se le advertía a Elí que Dios ya había determinado un juicio en contra de él y toda su casa, contra sus hijos que habían sido perversos, ladrones, adúlteros, fornicarios. Estos hijos de Elí iban a morir el mismo día como una señal de que era juicio directo de parte de Dios. Pero no solo terminaba con los hijos de Elí, sino que Elí también iba a recibir parte de castigo por no haber entorpecido, por no haber estorbado a sus hijos. Y no es solamente para Elí y sus hijos, sino que también esto continuaría en el tiempo donde el Señor mismo dice: no voy a dejar hombre de edad viril en tu casa. Es decir, no iban a poder llegar a una adultez, a la vejez, sino que iban a morir muy jóvenes. Y si alguno llegase a quedar, dice este varón de Dios a Elí, este quedará como un mendigo, pidiendo incluso un trabajo a cambio de un pedazo de pan. No es muy alentador el mensaje que Dios trae a Elí. Hablamos un poquito al respecto. Y hoy en el capítulo 3 va a ocurrir un refuerzo, una afirmación a esta misma profecía en contra de Elí, a este juicio en contra de Elí. Pero hoy específicamente no vamos a llegar hasta allí, sino que vamos a leer solamente del verso 1 hasta el 10, donde contemplaremos solamente el llamado que Dios hace a Samuel. Adelantando un poquito, un spoiler se puede decir, vamos a decir de que Samuel es llamado para reforzar el juicio que acabamos de mencionar. Pero solo hoy día, desde el verso 1 al 10, vamos a ver cómo Dios llamó a este pequeño, a este muchacho Samuel. Dicho esto, vamos a leer entonces los primeros 3 versículos del capítulo 3 y así vamos a ir aplicando y explicando el texto del día de hoy. Dice así la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Damos un pequeño stop aquí, una pausa para poder entender lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que sucede? Hay un joven Samuel, nos habla el verso número 1. No pensemos en un niño, ya no hablemos de un niño de 5 años, 4 años. Recuerden que los capítulos anteriores ya nos habían advertido, nos venían avisando de que Samuel estaba creciendo en gracia para con Dios y los hombres. Y decíamos o mencionábamos, hacíamos notar la similitud que había con el Señor Jesús, de acuerdo a lo que Lucas también nos contaba. Cristo mismo crecía en gracia para con Dios y los hombres. Entonces este niño ya iba creciendo. Ahora, también con una similitud al Evangelio según Lucas, nosotros podemos ver ya a un joven trabajando, sirviendo delante de Dios. Según el historiador Josefo, lo más probable o lo que él tenía como información era de que Samuel
tenía alrededor de unos 12 años en adelante, o más de 12 años, cuando este llamado ocurrió. No pensemos en un niño, acuérdense, ya es un adolescente, incluso un adulto más o menos joven. 12 a 19 años. Ese era el rango que probablemente tenía Samuel cuando fue llamado. Ha ocurrido en otras ocasiones, donde incluso el rey Salomón, cuando fue llamado, 1 Reyes 3:7, se hace llamar a sí mismo un niño. Pero sabemos de que no era un niño cuando Dios lo llamó, ya era un adulto. Lo mismo ocurre en Jeremías capítulo 1, verso 6. Él se hace también ver como un niño. Esto es pensando en la cosmovisión judía, donde los judíos veían a los muchachos de 12 años hasta los 19, 20 como todavía adolescentes. De los 20 en adelante ellos eran considerados ya aptos para ir a la guerra, ya eran vistos como unos adultos, pero no era hasta los 30 años que ellos podían servir como sacerdotes en el ministerio, siendo obviamente del linaje sacerdotal. Es decir, en la edad en la cual hoy día nosotros vemos a los adultos, para ellos todavía son unos simples muchachitos. Por eso habla de esta manera Samuel, el joven Samuel o el niño Samuel, como en algunas versiones lo dicen. Pero ya pensando en una edad incluso 16, 17, 19 años, podría haber sido este llamado que nosotros estamos contemplando acá. Bien, ahora la pregunta es, este muchacho con la edad que tuviese, no importa si eran 12 o 19, el primer llamado de atención para nosotros es que la Escritura nos dice, ministraba en el templo. Exactamente, como escuché por ahí, trabajaba. Ministrar no es tan solamente leer las Escrituras, de hecho no es eso lo que ocurría acá, lo vamos a ver pronto. El ministrar está hablando de un acto de servicio. Está prestando toda la ayuda que él puede brindar para su edad, de acuerdo a su conocimiento. Y mis queridos, muchos lamentablemente a veces nos consideramos muy jóvenes o muy viejos para poder servir en algo. Lamentablemente siempre estamos esperando algo más. Siempre estamos diciendo, pero espera, deja adquirir más conocimiento, espera, déjame llevar más tiempo en la iglesia, espera. Y siempre estamos poniendo una traba para poder servir, cuando ahora nosotros estamos viendo que un niño, un joven, y aún más, sin un conocimiento acabado de Dios, ya está sirviendo al Señor. Ahora, servir al Señor no es sinónimo de conocer al Señor. Ya sabemos de que Samuel, en este tiempo, vivía en un contexto donde la palabra del Señor escaseaba. Aún más, el autor dice en el verso 7 de este mismo capítulo, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Por lo tanto, servir no es sinónimo de conocer, pero el que conoce es un servidor. Una cosa sí tiene que ver con la otra, pero no al revés. Samuel estaba ahora sirviendo delante del templo, pero aún no había tenido ese encuentro íntimo con el Señor. No había conocido al Dios de sus padres. Tal vez, como lo menciona el libro de Job, de oídas te había oído. Pero hoy día Samuel va a conocer al Dios que lo trajo a este mundo. Samuel estaba sirviendo delante del templo o delante del Señor. Cuando la palabra escaseaba, dice el verso número 1. Y aquí yo quiero también hacer una aclaración, mis queridos. ¿Escasea la palabra de Dios en tu vida? En el contexto de los jueces, escaseaba a nivel nacional. Había un déficit espiritual o de conocimiento espiritual por lo menos en toda la nación de Israel. Imagínate que ni siquiera los hijos de Elí conocían a Dios. Samuel, sirviendo en el templo, no conocía a Dios. Y no sabemos cómo andaba Elí, pero muy bien no andaba. Muy bien no. Sí había una ausencia del conocimiento. Sí había una ausencia de palabra de Dios.
Ahora la pregunta para nosotros, ¿ocurre lo mismo en nuestra vida? Lamentablemente, o muchas veces, sí ocurre. Pero aquí hay un problema y es preocupante. Porque nosotros creemos que la revelación de Dios es casi algo que nosotros merecemos. Cuando todavía no tomamos el peso que la revelación de Dios es un privilegio para el pueblo del Señor. Es un privilegio conocer de Dios. Y no hemos tomado la responsabilidad. No le hemos tomado el peso que realmente tiene esta verdad. El texto nos dice que escaseaba la palabra del Señor. Y nosotros decimos en nuestra vida también escasea. Yo les digo que es preocupante. ¿Saben por qué? ¿Quién puede, por favor, leer Amós, capítulo 8, versos 11 y 12? Vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. ¿Se dan cuenta de ese pasaje? Vendrán días donde habrá hambre, pero no hambre física, no hambre de un alimento natural, sino que espiritual. Y aún más, es un juicio de parte de Dios hacia este pueblo rebelde, el no revelarse a este pueblo. Es más, ellos van a querer, van a tener hambre y sed de conocimiento, de un encuentro, de cercanía con su Dios, mas no lo tendrán. Por lo tanto, el hecho de que Dios se haya revelado, decíamos en primera instancia, es un privilegio, pero por otro lado, el no revelarse es juicio de parte de Dios hacia la vida de cada quien. Alguno hoy día dice, o comenté, escuché por ahí, comentaron, hay poca revelación, hay poca palabra de Dios en mi propia vida. Cuidado. No estoy diciendo que Dios ponga un juicio sobre ti por eso. Estoy diciendo que estás siendo falto de sabiduría al no buscar al Dios que te ha salvado. Ya no cargamos sobre el juicio de la condenación eterna sobre nuestros hombros, es verdad, pero somos responsables delante de Dios en tener encuentro íntimo con Él, conociendo verdaderamente su nombre, su rostro, su verdad por medio de las Escrituras. Hay que tener sumo cuidado, mis queridos, cuando decimos a la ligera, hay necesidad o hay ausencia de palabra de Dios en mi vida. Hay una gran diferencia en los tiempos de los jueces a nuestros tiempos. ¿Saben cuál es? Primero, la lectura no era algo común. No todos sabían leer. No todos tenían la posibilidad de tomar una Biblia, comenzar a leerla y decir, esto es lo que Dios quiere. Y en segundo lugar, para este tiempo todavía las Escrituras no habían sido completadas. Por lo tanto, no estaba a plenitud todo lo que es la voluntad de Dios para su pueblo. Entre comillas, podríamos decir, ellos tienen una excusa. ¿Y tú? ¿Sabemos leer? O más o menos. ¿Tenemos una revelación completa de parte de Dios en su palabra? ¿Sabemos qué era lo que Dios quiso, lo que Dios hizo y lo que Dios quiere para su iglesia? Está aquí. Hay una diferencia tremenda. Por lo tanto, cuando tú dices, hay escasez de revelación de parte de Dios en mi vida, es porque no estamos dedicando el tiempo suficiente a conocer al Dios que nos dejó las Escrituras para conocerle. No estamos dedicando todo ese tiempo, mis queridos, a poder indagar quién es Dios en nosotros. Y nos imaginamos a un Dios de acuerdo a lo que yo creo que es, a lo que alguna vez escuché o vi en la televisión. Pero realmente conocer al Dios de las Escrituras, muy poca información tenemos. Y de eso somos responsables. Y no es digno de aplaudir.
incluso ni siquiera de risa. Pero lo decimos con tanta liviandad. Y acá nosotros nos damos cuenta que es literalmente un juicio de parte de Dios hacia Israel cuando ausentaba su revelación. Samuel no le conocía aún, pero ministraba delante del templo y había en el verso número 2 alguien que era el sacerdote, Elí. ¿Qué características nos da de Elí? Que estaba quedando ciego. Ustedes sabían que ese era digamos, como un requisito, o más que un requisito, no se me fue la palabra, pero como una causal de despido. ¿Sabían? Estoy hablando ahora de Elí, del sacerdote. Él estaba quedando ciego. Según Levítico, capítulo 2, versos 18 al 20, da una serie de indicaciones donde muestra, entre ellas, que el quedar ciego, estar quedando ciego, perder la visión, era una causal de dejar de servir o no poder servir en el caso de que fuese más joven. Entre otras, hay varias, pero una de ellas era la visión. Me imagino yo, Dios no lo aclara, pero yo estoy tratando de pensar un poquito, echar a volar la imaginación. Creo que podría ser porque un sacerdote, parte de su trabajo era conocer las escrituras y leerlas. Ahora, difícil es a lo mejor tener a alguien que te las esté leyendo, sino que era necesario que él estuviese allí. Pienso yo. Hay otra también razón, que es la perfección que Dios buscaba en el sacerdote y sumo sacerdote, porque estos eran representantes de un Cristo de futuro. Estos sacerdotes eran tipos de Cristo que en el futuro iba a ser el cordero inmolado, un cordero perfecto. Y así como en el cordero de sacrificio debía ser intachable, así también los servidores delante del templo tenían que ser tanto física como espiritualmente. Ahora Elí muestra tanto espiritual como físicamente que no era apto para el servicio. Llegó a una edad donde ya no podía servir correctamente, pero a pesar de eso, o más profundamente, era que su espíritu no estaba en el lugar correcto, permitiendo que sus hijos hicieran todo lo que hacían, robaban al pueblo de Israel, robaban de las ofrendas, y ustedes saben todo lo demás que hacían, con las mujeres que servían allí en el templo y lo demás. Es decir, este hombre ya no podía continuar sirviendo a Dios. Bien, continuando en el paréntesis, también hacer una aclaración, porque ustedes saben que Dios ha hecho de nosotros un pueblo de sacerdotes, ¿cierto? Somos cada uno de nosotros sacerdotes delante de Dios. Entonces, ¿cómo aplica para nosotros el hecho de que Elí, quedando ciego, ya no podía servir con nuestras propias limitaciones, con nuestras fallas? Tal vez personas que falten un brazo o también estén perdiendo la vista. ¿No podríamos entonces servir a Dios? La gran diferencia, mis queridos, es que cuando hablamos del Antiguo Testamento está haciendo una proyección de lo que sería en el futuro Cristo, perfecto en plenitud, espiritualmente y físicamente. El Cordero perfecto que se entregó a Dios. De allí en adelante ya no es un requisito para el siervo de Dios cumplir con estos reglamentos del Levítico, por ejemplo. Fuese por eso nosotros que usamos lentes, no podríamos estar aquí sirviendo. A los que le faltaron extremidad o cosas similares, no podríamos estar sirviendo. Pero en Cristo el Señor se ha cumplido esta perfección. Él fue el Cordero inmolado, Cordero perfecto, el sacerdote pleno delante de Dios que cumplió a cabalidad de las Escrituras. Por lo tanto, ya no tenemos que cumplirla nosotros, sino que Cristo lo ha cumplido todo. Avanzamos, tenemos entonces en esta imagen a un Samuel y a un Elí. Samuel joven sirviendo delante de Dios y un Elí ya viejo
listo para la jubilación. Ahora, Dios va a llamar a Samuel, pero antes de escuchar el llamado de Dios, yo quiero hacer un hincapié en dónde estaba Samuel. ¿Se dieron cuenta dónde estaba? Verso 3. En el templo. ¿Quién se imagina durmiendo aquí en el templo? ¿Sí? Les daría miedo a algunos, yo creo. ¿No? Estaba Samuel en el templo donde estaba el arca de Dios. Entiéndase que en el lugar donde se encontraba el arca era un espacio cerrado con una cortina que se le llamaba el lugar santísimo. Al lado del lugar santísimo estaba el lugar santo, donde se ponían los panes de la proposición, donde estaba también el candelero de los 7 brazos, allí. En ese lugar es donde justamente se encontraba Samuel. No literalmente donde estaba el arca del pacto, sino que al lado. Los dividía solamente el telón que dividía un espacio del otro. ¿Por qué decimos que Samuel no estaba en el lugar santísimo? Porque ese lugar era reservado para el sumo sacerdote y solamente una vez al año éste podía entrar hasta donde estaba el arca del pacto. Nadie más podía hacerlo en ningún otro momento, en ninguna ocasión. Solo él, sumo sacerdote, una vez al año. Entonces Samuel, estando en este lugar santo, nos hace una aclaratoria, está cerca de Dios. Ya nos da esa ilustración, cercano a Dios mismo. Pero también nos señala que es donde está este candelero y aún su luz no se había apagado. Este candelero tenía que estar prendido toda la noche. Y lo que nos está aclarando el verso 3 es que el momento donde Dios está llamando a Samuel, o lo va a llamar ahora, es antes de que estas luces se apagaran. ¿Cuándo se apagaban estas luces? Antes de amanecer, justo al amanecer. Entonces, cuando Dios comenzará del verso 4 en adelante a llamar a Samuel, en el momento de la noche que nos está diciendo es la última porción de la noche, cuando ya está previo el amanecer, cuando la noche se intensifica más todavía. Allí la luz de Dios va a resplandecer por medio de un llamado a este muchacho. Cuando ya la luz de este candelero iba a escasear, se iba a apagar, Dios estaba resplandeciendo el corazón de este siervo para que fuese útil a todo Israel. Dios estaba llamando en este momento, o iba a comenzar a llamar a un joven que iba a ministrar al pueblo completo. Y no solo al pueblo, sino que exclusivamente también a los reyes que Israel tendría. A los 2 primeros por lo menos. Iba a ser un verdadero siervo delante de Dios, un intermediario entre Dios y el rey. Recuerda que Dios no se revelaba directamente a los reyes, sino que lo hacía por medio de sus siervos. Este era Samuel llamado para glorificar el nombre de Dios. ¿Quién llamó a Samuel, mis queridos? Leamos. Dice, Jehová llamó a Samuel. Indiscutible. Dios le llamó. Y dijo, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Otra pausa.
Samuel no conocía al Señor, eso ya lo dejamos establecido. Y no solamente Samuel, sino que el resto del pueblo, con menos razón aún, le había conocido. No había una revelación de parte de Dios. Entendemos también que esto es parte de un juicio que Dios estaba trayendo sobre el pueblo de Israel. Ahora, el hecho de la manifestación o la revelación de parte de Dios hacia Samuel, ¿de quién va? ¿O quién tiene la iniciativa? Dios es el que llama a Samuel, no es Samuel el que está buscando a Dios. Tal vez Samuel quería agradar a Dios por medio de los servicios que entregaba, pero no es Samuel el que tiene el encuentro con Dios, es Dios el que va al encuentro de Samuel. Esta porción nos muestra cuál es la vida del ser humano, de todo ser humano, delante de Dios. Separados, sin conocerle, sin haberle oído, con nuestros sentidos completamente entenebrecidos por el Dios de este mundo, sin conocer nada bueno de Dios, mucho menos conocer de su palabra o haber escuchado de Él. Sin embargo, Dios en su tremenda misericordia se acercó a nosotros extendiendo sus brazos para que le podamos conocer. Es Dios el que se acercó con su corazón para apegarse al nuestro. Es Dios el que vino a nuestro encuentro. Como Cristo mismo lo señaló en la parábola del Hijo Pródigo. El padre que mirando a lo lejos vio a su hijo venir, él corrió hacia su hijo. Se echó sobre su cuello, le besó, le mandó a cambiar esas vestiduras todas sucias. Es Él el que se encuentra con nosotros, el que va a nuestro encuentro. No son nuestras posibilidades, no son nuestras capacidades, no es lo que yo puedo entregar en la iglesia. ¿Es útil servir en la congregación? Amén, es útil. Pero eso no me va a encontrar con Dios, no me va a llevar al encuentro con Dios. Dios en su misericordia ha tenido un encuentro conmigo, porque Él lo quiso así. Porque Él quiso que yo llegara hasta sus pies. Pregunta antes de avanzar. ¿Qué es mejor? ¿Hablar con Dios o escuchar a Dios? Una pregunta capciosa, porque las dos son importantes. El Señor, que conoce todas las cosas, ha establecido la oración como un medio de comunicarnos con Él. Él quiere que le hablemos. Él quiere que le contemos nuestro día, que nos arrepintamos de todo nuestro mal. La oración es un recurso que Dios ha dejado para fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Es necesario hablar con Dios. Pero así como es necesario hablar con Dios, igualmente importante es escuchar a Dios. La cosa está, hermanos, como ustedes lo dijeron al principio, es que no queremos oírlo y no conocemos su voz. Y escuchamos domingo tras domingo predicaciones. Y podemos abrir incluso la Biblia y no conocer la palabra de Dios y no conocer la voluntad de Dios. El Señor puede utilizar incluso hermanos que puedan ministrar nuestra vida. Y nuestros oídos espirituales, si están cerrados, no conocerán la voz que viene de Dios para nosotros. No reconoceremos la palabra de edificación que Él está trayendo porque no queremos oír la voz de Dios, porque no la conocemos, no distinguimos, no sabemos quién es. Y ahí hay un problema. Como les dije anteriormente, es preocupante. Dios se está revelando a nosotros y nos ha dejado su palabra para que le conozcamos. Ahora, muchos dirán, ¿por qué Dios no me habla? Y estamos esperando, por lo general, estas visiones o estos llamados espirituales, o como a Pablo, una luz cegadora que nos bote del caballo camino a Damasco, para recién ahí decir, Dios me habló, escuché a Dios. Y mis queridos, hablábamos anteriormente de que en los tiempos de Samuel, con mayor razón todavía, la palabra de Dios escaseaba porque todavía no estaba una revelación completa de ella. Por lo tanto, como dice Pedro posteriormente en su carta a la iglesia,
Dios habló por medio de los profetas para que conociéramos su voluntad. Pero ahora el Señor ya nos ha dejado las Escrituras para nosotros conocerle, por lo tanto ya no necesitamos de profetas. Necesitamos de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios no me habla? Porque no me siento a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué Dios no me habla? Porque las Escrituras no están haciendo un impacto en mi vida. ¿Por qué Dios no me habla? Porque yo no estoy meditando diariamente cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Por qué Dios no me habla? Porque yo no estoy prestando atención. Y si en algún momento escucho lo que las Escrituras están diciendo, mis oídos espirituales están cerrados porque no conozco a Dios. Preocupante. Llamado de alerta. ¿Escasea hoy, nuevamente la pregunta, escasea hoy verdaderamente la palabra de Dios? La palabra de Dios está plena. La palabra de Dios está plena, no escasea. Yo la hago escasear en mí. No la aplico en mí. No la vivo. Hay una realidad en la iglesia. Bueno, yo creo que en todo ámbito de la vida, pero en la iglesia se destaca en cuanto mayor persecución tiene, más crece. Las iglesias, por ejemplo, las de China hoy día son enormes, pero están todas ocultas. Muchos cristianos tienen que congregarse en casas, muchos cristianos o incluso por catacumba, igual que en la iglesia primitiva, para poder compartir porciones de la palabra de Dios. El otro día escuchaba, no fue hace mucho, menos de 2 semanas, 3 semanas tal vez, escuchaba de una hermana en China que se fue presa por causa del Evangelio, nada más, solo por causa del Evangelio. Y el acuerdo que tenían entre los cristianos que se reunían en una casa era que si los capturaban, el dueño de casa iba a adquirir toda la responsabilidad para que los demás pudiesen huir. Ese era el acuerdo, imagínate vivir de esa forma. Pero no, como estamos tranquilos, como nadie te molesta y como dice Grisel, poder echar mano a nuestro incluso celular y desde un solo clic poder cambiar versiones, poder leer comentarios, poder hacer muchas cosas. Hoy día la iglesia abiertamente dice, escasea la palabra de Dios en mi vida. La voz de Dios no está impactando en mi corazón. No estoy escuchando la voluntad de Dios. El llamado está presente. Vimos a este joven que servía, a este viejo que ya estaba en sus últimos días, no porque iba a morir de viejo, sino porque el Señor mismo trajo juicio contra él y su casa. Vemos un llamado que Dios está haciendo. Ahora este llamado, si ustedes se dan cuenta, es un poco extraño levantar, 6 de la mañana tal vez, y que vayan a golpear tu puerta y decir, dime, ¿qué te puedo ayudar? ¿Por qué me llamaste? No, yo no fui, vete a acostar, a lo mejor estás soñando, ¿qué puede estar pasando en tu cabeza? Ve y acuéstate. Por segunda vez lo mismo, ¿por qué me llamas? Aquí estoy, heme aquí en la expresión. Por tercera vez, ir de nuevo, golpear la puerta y decirle, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Queridos, son 3 veces hasta este momento donde a Samuel alguien lo está llamando y la única persona probable que pudiese estar llamando a Samuel, que es Elí, no es. Piensa tú, ¿qué hubieses hecho? Te están hablando, tú estás escuchando una voz literal, pero nadie hay que la pueda estar emitiendo. Estamos todavía en este llamado. Estoy tratando de que ustedes imaginen el contexto de que ya al terminar la noche o medianoche, algo te esté hablando, algo te esté llamando y no sabes qué es. No es Elí, no hay nadie más que pueda hacer y alguien te está diciendo, Samuel, Paula, ven. Y la Paula en medio de la noche. Nosotros nos pasó justamente la semana pasada, ustedes saben que esta predicación correspondía al domingo que pasó y por el retiro lo corrimos una semana. Justo el sábado anterior, Amanda se levanta en la noche y le dice a Yesenia, ¿para qué me llamás? ¿Para qué me llamáis? Le dice.
Y Yesenia le dice, no, yo no te he llamado. Durmiendo. No pudo dormir en toda la noche de miedo porque ella escuchó que alguien la había llamado. Y la llamó y le dijo, Amanda, ven. Y cuando ella fue y le preguntó a Yesenia le dijo, no, yo no fui. Pero sí, si me llamaste, le decía, yo estaba en el baño y yo te escuché. Y nosotros, a lo mejor estabais durmiendo, relájate, vamos, acuéstate. Me tuve que ir a acostar un ratito con ella, hacerle cariño y oramos. Pero hasta yo estaba mirando así, ¿qué pasaba? Con cariño, oramos un ratito, se le pasó y yo me fui a acostar. Pero si tú estás en ese momento, hermano, estoy tratando de que no es fácil. Yo creo que el miedo incluso puede venir a nuestra vida. Cuando Dios te está desafiando, a veces puede producir temor. ¿Cuántas veces hemos escuchado, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente? Porque no es solo de Josué, esto está en la Biblia, más de 100 veces repetido. Esfuérzate, sé valiente. Puede producir temor la voz de Dios. Podría provocarnos miedo. Pero allí está también nuestra confianza que es depositada en el Señor. 3 veces Samuel escuchó este llamado. Hasta que en esta tercera vez, justo lo que decía Paula, Elí entendió quién era el que lo llamaba. Me encanta la respuesta de Elí. Paula decía, a lo mejor Elí no le conocía la voz. Probablemente escaseaba, pero sí tenía un discernimiento espiritual, me refiero a Elí, en decir, yo no estoy llamando a Samuel. Samuel tiene un testimonio de que no está loco. Entonces, ¿quién es la única persona que podría estar llamándolo en medio de la noche? Y este fue una resolución a la cual llegó Elí. Él se dio cuenta de que era el Señor. Por lo tanto, le dice a Samuel, ve, acuéstate, y la próxima vez que te vuelvan a llamar, responde de qué forma, heme aquí, tu siervo oye, o tu siervo escucha. Esta parte es la sección de la respuesta tanto de Elí como la de Samuel. Heme aquí. Samuel lo repitió en el verso 4, en el verso 5, en el verso 6, en el verso 8. Heme aquí. Hay una disposición de parte de Samuel para servir. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Debemos tener primero la disposición, no solo de oírlo, sino que responder al llamado que se nos está haciendo. Sea por medio de las Escrituras, sea por medio de la predicación, sea por un hermano que está ayudando, apoyando en la vida espiritual de mi casa. El Señor está comunicándose con su pueblo, está hablando con su pueblo. En el verso 10 vuelve a reiterar este heme aquí, pero ahora le añade, tu siervo escucha. Estoy atento a lo que Dios me quiere decir. Abro las Escrituras con hambre de ellas y decir, habla Señor por favor a mi vida. Mi corazón está deseoso de escuchar tu voz. Mis oídos están atentos a lo que tú tienes que decir, Señor. ¿Lo hacemos de esa manera? ¿Tenemos la disposición de servir, de escuchar el llamado que Dios nos está haciendo? ¿Tenemos hambre y sed de la palabra de Dios? ¿Queremos escuchar realmente lo que Él dice? Ahora esto es similar a lo que Isaías capítulo 6, verso 8 dice, cuando en el contexto Dios está hablando acerca de enviar a alguien al resto del mundo, a predicar el evangelio, a evangelizar el mundo. Y Elí dice, después de la pregunta que Dios hace, ¿a quién enviaré? Y Isaías responde, yo iré, heme aquí, envíame a mí, yo iré. ¿Vemos la similitud? No solo en el heme aquí, sino que en esta disposición de ser parte del reino de Dios, del ministrar en el reino de Dios, de servir y glorificar el nombre de Dios. Heme aquí, envíame a mí. Debiese ser nuestra respuesta. Y yo sé que lo hemos escuchado miles de veces. Heme aquí, envíame a mí. Tu siervo escucha. Pero ahora cuando no lo llevamos a nuestro propio corazón, cuando no lo ponemos en práctica, ¿de qué sirve escucharlo una y otra vez? Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, tu siervo escucha. Estamos viendo la historia como la están viendo tal vez los niños en escuela dominical, como Dios está hablando a este pequeño Samuel.
y aplicarlo como así nosotros debemos responder a Dios. Perfecto, pero ahora sácalo del personaje y aplícalo a tu vida. Iglesia, es necesario que comencemos a trabajar. Iglesia, es necesario que comencemos a predicar, que empecemos a crecer. Iglesia, es necesario que la Escritura impacte nuestra vida. Y pensamos en Samuel, heme aquí, tu siervo escucha. Pero si no lo sacamos del personaje y lo comenzamos a aplicar en nuestra vida, será simple y llanamente una historia bíblica y nada más. Y vamos a elogiar la respuesta de Samuel toda nuestra vida y nunca seremos capaces de aplicarla en la nuestra. Nunca vamos a ser capaces de crecer en el Evangelio porque no estamos escuchando, no estamos respondiendo favorablemente al llamado que se nos hace. Heme aquí, tu siervo escucha. Domingo tras domingo, ustedes podrán repetir lo mismo. Heme aquí, estoy en la iglesia, tu siervo está escuchando. La palabra se lee, la palabra se aplica, la palabra se explica. Ahora, ¿cuándo yo la voy a imitar, yo la voy a poner en práctica? ¿Cuándo comenzaremos nosotros a vivir de esta manera? En cuanto al servicio, quiero también destacar la humildad que Elí tiene. No solamente la capacidad espiritual para darse cuenta de que es Dios el que está llamando a Samuel, sino que él también muestra una humildad, una sumisión al modo en el cual Dios se está revelando. Y le dice a Samuel lo que tiene que hacer para escuchar la voz de Dios. Y yo les digo, quiero destacar esta respuesta porque no veo en Elí por lo menos un cuestionamiento. ¿Y por qué Dios te va a estar hablando a ti si yo soy el sacerdote? En los evangelios hay un relato donde los apóstoles detuvieron a aquellos que estaban sanando en el nombre de Jesús. Y le dijeron al Señor, estos que no son de los nuestros están sanando a los enfermos. Y el Señor les dice, déjenlos. El evangelio se expande. Si no son contra nosotros, son por nosotros. Pero el orgullo del ser humano aflora aquí como una representación también nuestra en la persona de los apóstoles. Pero yo no lo veo en Elí. Y lo podemos aplicar también a nuestra vida porque muchas veces nosotros podemos decir, ¿y por qué a mí Dios no me habla? ¿Y por qué Dios no me utiliza? ¿Y por qué Dios a mí no me bendice? Y estamos con ese egoísmo espiritual pensando en que Dios me tiene que dar todo a mí primero. Y no tenemos la capacidad de decir, Dios está utilizando a este hermano, a esta hermana en su favor, en su nombre. Y yo apoyo, como Elí lo hace. Porque Elí no pone una traba, no lo engaña, sino que le da las indicaciones para que Samuel pueda responder correctamente. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 2. ¿Quién lo puede leer, por favor? Dice, ¿por qué dice el tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido? He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mis queridos, hay un día en que Dios nos ha llamado para ser sus hijos. Hay un día en que Dios ha abierto las puertas del cielo para que nosotros podamos llegar a Él, escuchando su voz. Hay un día en que Él ha revelado a su Hijo Jesucristo para que nosotros como pecadores podamos acudir al Padre por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Es Dios el que se ha revelado a nuestra vida y es el tiempo de escuchar la voz de Dios, respondiendo favorablemente a esta salvación que se nos ha entregado por Cristo. Hemos sido llamados a arrepentirnos de nuestros pecados, confesando el señorío de Dios en nuestra vida para ser sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios continúa este llamado para que podamos servir y honrar su nombre en todo lo que hagamos. Sin excusas, sin envidia, sin flojera. Esperamos que Dios, cada vez que revele su palabra a nuestra vida,
podamos responder favorablemente, tal como lo hizo Samuel. Heme aquí, tu siervo escucha, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Estemos dispuestos a recibir el regalo precioso de la salvación y también de ser servidores de Dios para su gloria. Como conclusión, 5 puntos. En primer lugar, la revelación de Dios no es un derecho, es un privilegio que Dios lo da, y el tiempo para que nosotros respondamos es ahora. Segundo lugar, si Dios no se revela a tu vida, hay algo malo, preocupémonos, porque Dios ya dejó su revelación, ya dejó su palabra, ya envió a su Hijo Jesucristo. Si no se está revelando a nuestra vida, preocúpate. Tercero, ¿cuán cerca estamos de Dios nosotros mismos para poder oír su voz? Samuel estaba durmiendo en el templo, al lado del arca, donde estaba el candelero. ¿Dónde estás viviendo tú? ¿Cuán cerca estás de Dios? ¿Cuán atentos están tus oídos? Cuarto, en una buena comunicación se habla y se escucha. Si una de las dos falta, la comunicación está deficiente. Mejorémoslo. Hablemos con Dios diariamente y escuchemos su voz para nuestras vidas. Y en último lugar, cuando Dios te llame, ¿estás dispuesto a lo que venga? Desafío para nosotros. Que el Señor les bendiga, les invito.